El tema elegido es el terrorismo y este consiste en un grupo de agentes clandestinos que gozan de inducir miedo y terror, tal como le dice el nombre, a la población civil tras la elaboración de numerosos actos criminales como amenazas, secuestros, atentados con bombas, asesinatos, entre otros, con el fin de obtener determinados cambios políticos o influenciar a una audiencia a comportarse de una manera que no se produciría por sí misma. El tema fue elegido debido a que en las clases de las semanas 9, 11 y 12, donde discutimos la lucha contra la subversión y la crisis económica de los 80, por ejemplo, pudimos observar todas las acciones que el terrorismo provocó, como por ejemplo estados de pánico, alteraciones en el orden público y de seguridad, y quisimos investigar e informar aún más sobre ello. Además, nosotros, Camila Lino, Grecia Seclin, Juan Pablo Aguado, Vanessa Rivera y Paola Guimes, tenemos la intención de dar a conocer a los demás lo difícil y perturbadora que fue la vida de las personas durante estos sucesos y evitar que vuelva a ocurrir, ya que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. A continuación les hablaré sobre las causas y consecuencias del terrorismo en el Perú. En primer lugar, identificamos como causas a la ineficacia gubernamental y a la poca presencia del Estado. Ambas se relacionan entre sí, ya que el Estado, bajo el mando de los partidos políticos o gobernantes, no supo brindar a las personas las políticas que necesitaban. Por ejemplo, durante el gobierno de Belaúnde, en el que se intentó hacer reformas que terminaron viéndose perjudicadas por la mayoría del Congreso, que era el APRA. O esto también se ve en el fracaso de las reformas velasquistas durante la llamada segunda fase de la revolución. Por otro lado, la ausencia del Estado en los sectores más pobres del país se vio reflejado en una ausencia de políticas de desarrollo social como servicios públicos, construcción de hospitales, colegios, etc. Fue así que grupos radicales como Sendero Luminoso encontraron tierras fértiles para implantar su ideología del uso de la violencia como medio a conseguir sus objetivos. Ahora explicaré las consecuencias que tuvo el terrorismo en el Perú. Como se mencionó anteriormente, estos grupos se caracterizaban por ser muy violentos, así que los efectos que tuvieron fueron negativos. Según el informe de la Comisión de Verdad y de Reconciliación, el número de víctimas fatales asciende a 69.280, lo cual supera las pérdidas humanas durante todas las guerras civiles y externas que se dieron en los 182 años de vida independiente. Asimismo, las pérdidas económicas se vieron en la destrucción de la infraestructura y capacidad productiva. Cabe destacar que, según el informe, estas consecuencias se dieron de forma desigual en el Perú, ya que el 79% de afectados vivía en zonas rurales y el 75% tenía como lengua materna el quechua u otras lenguas nativas. También señala que los departamentos más afectados fueron Ayacucho y Huancavelica. Sean todos recibidos, mi nombre es Juan Pablo Aguado y el día de hoy como entrevistado principal tenemos al profesor Jorge Quirós, el cual gran parte de su juventud vivió esta época del terrorismo. Y como primera pregunta le tenemos, ¿qué cambios se dieron en su vida cuando empezaron los atentados terroristas? En esa época uno estaba en su casa, pintaba a ver noticiero y te enterabas, ¿no?, que habían matado personas, que habían colgado algunas, que habían hecho volar alguna comisaría o comuneros de un lugar habían sido sacrificados solamente porque formaban parte de la jerarquía estatal, ¿no? Habían apagones, se volaban las torres, toque de queda, muchísimo miedo, ¿no? Tú no sabes en qué momento podía estar caminando y capaz volaba una comisaría, volaba un edificio como Tarata, ¿no? Mataron muchos congresistas, mataron guardias, policías los mataban, ¿no? Aparecían perros colgados, las universidades y las calles pintadas con lemas de pensamiento maoísta, leninista, ¿no? Pensamiento Gonzalo. Realmente era una época de bastante zozobra, ¿no? Wow, el simple hecho de poder estar caminando tranquilo por la calle, ver mensajes en las paredes, ver perros, ver estos atentados a la vuelta de tu esquina, yo creo que es impactante y creo que es muy importante preguntar cuáles fueron las medidas implementadas por el gobierno ante este fenómeno. Una medida que tomó fue, por ejemplo, el toque de queda, ¿no? En la noche no se salía, porque a esa hora era donde había muchas mayores cosas, pero sin embargo, igual pasaba. Otra fue que se declaró estado de emergencia en todo el Perú, entonces cualquier militar en cualquier momento podía detenerte, entrar a tu casa, pedirte documentos, etcétera, para agilizar o buscar información respecto a lo que estaban buscando, probablemente, ¿no?, que eran piezas clave en terrorismo.
Pero luego esto fue avanzando, y esto ya lo sé por militares que me han ido contando eso, que se fueron haciendo ya estrategias, o sea, de inteligencia. Comenzó a usar el presidente de turno, que Belaunde, Alan y después Fujimori, ¿no? Entonces se usó una lucha frontal estratégica. Entonces, ¿qué se comenzó a hacer? Se comenzó a acercar, se comenzó a espiar y se comenzó a buscar literalmente a cada terrorista, y se comenzaron a amenazar y muchas veces a torturar también a estos hombres para que comenzaran a hablar. Entonces se metieron espías, una vez que se tuvo información se comenzaron a poner espías y se comenzó a trabajar ya directamente con el fin de agarrar a Jaime Guzmán. Es así que después de varios años, después de una estrategia muy persuasiva, se logra ir sabiendo cuáles son las manías, las enfermedades y el perfil de Jaime Guzmán, y se comienza a acercar los contactos que tiene, hasta que, como ya todos sabemos seguramente, un grupo de gente que es el grupo de inteligencia, pasaron meses buscándolo, se disfrazaban de ambulantes, de gente que recogía la basura, gente que vendía pan, etc. Y llegaron a una casa. La primera vez se les escapó Jaime Guzmán porque no recibieron la orden a tiempo, pero la segunda, ya con todo el seguimiento que había, sabiendo que había más personas en la casa fuera de los que la ocupaban, tomaron por sorpresa, tocaron la puerta, se metieron y estaba Jaime Guzmán en esa casa. Primero que nada, en esta parte del video me encargo de entrevistar a la señorita Karina Gembes, que nos ha dedicado un poco de su tiempo para poder contarnos su experiencia en la época del terrorismo. Bueno, yo era chica, ya cuando había todo el tema del terrorismo, pero sí experimentamos los toques de queda, experimentábamos los apagones, experimentábamos los ruidos de los coches bombas, y en las noticias, en esa época pues no había cable, todos eran los canales locales y todos transmitían los desastres que provocaban estos coches bombas, ¿no? Y los papás pues nos tenían siempre muy cuidados, ¿no? Y siempre cuando salíamos a la calle con precaución, con todas las recomendaciones del caso, ¿no? Pero estos atentados del terrorismo eran pues catastróficos, ¿no? Fatales, fatales, fatales. Y por último, por favor, díganos si usted considera que lo que el gobierno hizo para poder acabar con el terrorismo fue la mejor opción. Por una parte sí, ¿no? Pero por otra parte no. Porque al combatir el terrorismo se mezcló mucho la corrupción, ¿no? Entonces como que dio tranquilidad a la población, pero sin embargo nos vimos afectados en otro factor, ¿no? Hola, mi nombre es Grecia Ciclén y seguiremos con las conclusiones. En conclusión, el terrorismo dejó una cultura de miedo, miles de muertos y a la vez también dejó familias que hasta el momento siguen buscando justicia. El actuar del Estado fue el correcto, en realidad fue lo necesario pero no fue lo correcto, ya que estuvieron combatiendo violencia con violencia. En el caso de los ciudadanos tampoco fue el correcto, ya que muchas personas, al creer que esta era la única solución, al no tener el apoyo del Estado, cubrieron lo que estos movimientos terroristas estaban haciendo. Al darse cuenta que lo que ellos hacían no era lo que les habían dicho, les habían prometido, trataron de impedirlos, ¿no? Apoyando al Estado. Sin embargo, ya era un poco tarde. La propuesta de solución que estamos planteando va más para el lado del Estado, ya que estos movimientos no se hubiesen generado si el Estado no hubiese sido tan descentralizado y hubiese sido tan eficaz, ¿no? Entonces, lo que se debió hacer es promulgar leyes o ayudar a estas personas con organizaciones y poder cubrir sus necesidades. Y no solo necesidades en sí, sino necesidades básicas que esa gente no tenía. Muchas gracias.